Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Solamente vamos a tomar este versículo 9 para considerar lo que queremos hablar acerca del Padre Nuestro. No vamos a desglosar el Padre Nuestro, no vamos a explicar el contenido del Padre Nuestro. Queremos leer entre líneas el Padre Nuestro. Queremos entrar a interpretar lo que Jesús quiso decir o dejar a través del Padre Nuestro para sus discípulos y también para nosotros. Pero el Padre Nuestro es una de esas oraciones que todo el mundo conoce. La mayoría de las personas están en conocimiento de lo que dice el Padre Nuestro, pero hay cosas que a veces asumimos porque nos sentimos tan cercanas a ellas, porque se nos hacen tan cotidianas, porque se nos hacen algo tan rutinario que de repente perdemos de vista lo que es la esencia o el significado principal de oraciones como estas, como el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro es algo, es una oración que es muy conocida por muchas personas. La gente que viene a la iglesia conoce el Padre Nuestro. Algunas personas que no van a la iglesia saben de alguna manera lo que dice el Padre Nuestro. Pero hay algo curioso. Me encontré una anécdota de unas personas que estaban por ahí debatiendo un poco acerca de quién sabía más de la Biblia, y no eran de aquí de Comunidad Cristiana Manuel, pero se parecían algunos. No, no es cierto. Entonces, estaban por ahí discutiendo quién sabe más, y en esa discusión, de repente, uno de ellos se sintió un poquito más así, aludido en cierto momento, y entonces que levanta la voz y dijo: mira, para ver quién sabe más, si es cierto que sabes mucho de la Biblia, si sabes mucho de la Biblia y sabes más que yo, quiero que me digas el Padre Nuestro de memoria. Y oiga, y le dijo: y te voy a dar $10 si me dices el Padre Nuestro de memoria. Y aquel hombre el otro se quedó un poquito así medio: lo diré, no lo diré, son $10 y los pierdo, y si no lo digo bien. Y oiga, y empezó así, dijo, y no, como que no se animaba, y dijo: bueno, te doy $20 si me dices el Padre Nuestro de memoria. Si tú lo sabes, yo te doy los $20. Y pues ya $20, ya más de una hamburguesa, ¿verdad? Y entonces que se anima y que empieza a decir el Padre Nuestro: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo, oiga, y todavía no terminaba, y el otro saca la carta y dice: no, sí sabes. Ninguno de los dos se lo sabía. Es curioso, pero hay cosas, hermanos, que de repente nos pueden suceder. El Padre Nuestro tiene algunas cosas interesantes que nosotros tenemos que aprender entre líneas. Y hay cosas muy interesantes que yo quiero que usted y yo aprendamos esta mañana, porque mientras Cristo está hablando el sermón del monte, Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar. Amén. Les enseña cómo debemos orar. Y cuando hablamos de cómo orar, estamos hablando más allá de simplemente saber lo que tenemos que decir. Tenemos nosotros que aprender las actitudes, el por qué nosotros debemos de orar. Pero quiero mencionarles, hermanos, lo que no es el Padre Nuestro, porque por eso perdemos de vista la esencia y el significado del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una receta. Amén. No es como que usted está ahí preguntando por algo, cómo hacer algo, cómo cocinar algo, y su mamá le dice: mira, tienes que hacer esto, media tacita de esto, una cucharadita del otro, y empieza así. Y de repente usted dice: mamá, es que no me salió como te sale a ti, no sabe igual. Y entonces la mamá dice: le echaste una hojita de no sé qué, le echaste polvitos de no sé dónde, y un poquito de esto, ay, me faltó eso, por eso no te supo de esa manera. Porque la receta, hermanos, está para eso, para darle seguimiento, para que no nos falte ningún ingrediente. El Padre Nuestro no es una receta que usted y yo tengamos que tener a la mano para leer a fin de saber cómo debemos nosotros orar efectivamente. Tampoco es una fórmula mágica.
Amén. No es una fórmula mágica. El Padre Nuestro no tiene que ver nada con la fórmula, con una fórmula exacta, aleluya, que nos dé el resultado que nosotros queremos alcanzar. Tampoco es algo que se nos dio para repetirlo y repetirlo y repetirlo. Si usted va al contexto del Padre Nuestro, se encontrará que Jesús habló en contra de ese sistema que los fariseos y los líderes religiosos llevaban a cabo, mostrándose en las plazas públicamente. Y no es que Cristo atacara la oración pública. Jesús no estaba en contra de la oración pública. Jesús estaba en contra de la hipocresía, del sentimiento negativo, de la actitud negativa que había en el corazón de esas personas que se ponían en las plazas para gritar y repetir oraciones tan majestuosas, tan magníficas, tan llenas de palabrerías, y solamente era en eso, eran vanas repeticiones, eran vanas palabrerías. El Padre Nuestro no fue para hacer una más de esas oraciones. El Padre Nuestro no fue dado para eso, no fue para repetirlo y repetirlo y repetirlo. Si lo repites 10 veces, si lo repites 5 veces, si lo repites 20 veces, no importa cuántas veces lo repitas, si no lo haces de corazón, si no lo haces con la actitud correcta, son vanas palabrerías. ¿Está conmigo? Tampoco es una penitencia. El Padre Nuestro, Jesús no lo dio, aleluya, porque te portaste mal o porque tengas que tomar un castigo. El Padre Nuestro no es una receta. El Padre Nuestro no es una fórmula. El Padre Nuestro no es algo para repetirse, pero tampoco es algo que hacer como penitencia. El Padre Nuestro es un ejemplo. Es una referencia que Jesús nos da para saber cómo debemos nosotros presentarnos a Dios en oración. Y esto viene, amados hermanos, como resultado de que los discípulos se acercaron a Jesús para decirle: Señor, enséñanos a orar. Hemos visto cómo tú oras, hemos visto cómo tú te acercas al Padre y queremos hacerlo también nosotros. Y entonces Jesús empieza a enseñarles. Y esto, amados hermanos, no es exclusivo, aleluya, de los discípulos, porque el mismo apóstol Pablo se dio cuenta que hay momentos en que nuestra humanidad nos engaña. Hay momentos en que nuestra humanidad, aleluya, débil, que se deja llevar a veces por actitudes negativas, por egoísmo o por falsos valores, se equivoca. Y Pablo dice a los romanos en el capítulo 8 versículo 26: asimismo, en nuestra debilidad, en esta humanidad débil, el Espíritu acude a ayudarnos, porque no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Den un aplauso al Señor esta mañana. Usted y yo necesitamos ser guiados, ser dirigidos a la hora de acercarnos a Dios, nuestro Padre Celestial. Y tenemos que hacerlo con el corazón y la actitud correcta. El salmista David decía en el Salmo número 55 versículo 16: porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Eso es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un ejemplo, aleluya, para presentar nuestros corazones en condiciones, aleluya, favorables delante del Señor para poder ser escuchados. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que tenemos que hacerlo sin hipocresía, aleluya. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos: aquellos se ponen en sinagogas, en las plazas principales, para poder ser vistos y con posiciones físicas que sean para atraer a las personas a fin de recibir una recompensa. Pero cuando ustedes oren, entren a su aposento, y entrados en su aposento, cierren la puerta y vayan a su Padre que está en lo secreto. Oiga, qué dificultad es hoy, aleluya, qué dificultades tenemos hoy para poder tomar un tiempo en lo secreto con nuestro Padre.
Amén. Qué difícil a veces es hoy poder tomar ese tiempo, porque la vida nos exige, porque tenemos tantas ocupaciones, porque hay tantas cosas que hacer, que de repente, aleluya, no podemos encontrar. Yo conozco personas que cuando están edificando su casa o están planificando su casa, ellos tienen un lugar reservado como cuarto de oración, y eso es admirable, eso es muy interesante, ¿verdad? Pero hay veces que no se puede, hay momentos en que no, ya sea el dinero o el espacio no nos da. Bueno, hay una mujer llamada Susan Wesley, que fue la madre de Juan Wesley y Charles Wesley, un predicador como Juan Wesley y un autor de muchos himnos que todavía hoy cantamos, que fue Charles Wesley. Su madre, una mujer abnegada, sacrificada, una mujer de oración que tuvo que criar a muchos hijos en tiempos muy complicados. Ella tenía muchos hijos y ella tuvo que darles escuela en su casa, pero una mujer devota de oración al Señor, que tomaba tiempo para buscar el rostro de Dios durante su día. Y un día le preguntaron: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces tú para apartar un tiempo y entrar en lo secreto de Dios? Y ella dijo, de hecho es muy difícil, es muy complicado, porque no falta que los niños anden de aquí para allá y tener que atender tantas cosas en casa. Pero cuando no puedo tomar un tiempo para esconderme por aquí, para irme por allá en casa, cuando no hay el tiempo, o no hay el momento, o no hay la oportunidad, todo lo que hago es que me quito el mandil y me lo pongo en mi cara. Y en ese momento, cuando yo pongo ese mandil en mi cara, dice: entro en lo secreto de mi Padre Celestial. No es tan complicado como a veces lo queremos ver. No es tener la luz adecuada, no es tener el lugar adecuado, no es tener la posición adecuada. Es tener un corazón contrito y humillado, deseoso de entrar a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Maravilloso el nombre de Jesús. El Señor nos da el Padre Nuestro, y tenemos nosotros que aprender, amados hermanos, aleluya, que el Padre Nuestro, aleluya, entonces el Señor nos lo da para recordar 4 cosas. Pero yo quiero mencionarle algo antes de entrar en estas 4 cosas que quiero mencionar, decirle. Quiero decirle, hermanos, que Cristo no enseñó a predicar a sus discípulos. Usted no va a encontrar en la Biblia que Cristo tomara a sus discípulos y les diera una clase de homilética, una clase que les enseñara el arte de predicar. Jesús no les enseñó cómo definir un título, cómo definir un tema, cómo desglosar un bosquejo, cómo establecer algunos puntos. Jesús no les enseñó sobre asuntos de homilética. Jesús no enseñó a predicar a sus discípulos, tampoco los enseñó a cantar. Jesús nos sentó a Pedro y a Juan y les dijo: Pedro y Juan, ustedes tienen que tocar la guitarra, ustedes tienen que aprender esto. Jesús no enseñó a sus discípulos a desarrollar el talento en sus voces y que empezaran a cantar en diferentes voces, primera, segunda, quién va a ser tercera, quién va a ser la primera voz. Y Jesús no enseñó a sus discípulos a cantar. Jesús lo que hizo fue a sus discípulos enseñarles a orar. Y Él quiere que nosotros aprendamos también. Pero hay 4 cosas que tenemos que recordar a través del Padre Nuestro. Lo primero que tenemos que recordar es que en nuestra posición en Cristo. Anote por favor eso ahí en sus notas. La primera cosa es que tenemos que recordar cuál es nuestra posición en Cristo. Padre Nuestro, comienza diciendo esta oración. Padre Nuestro, comienza diciendo el versículo 9. Cuando ustedes oren, ustedes lo van a hacer de esta manera: Padre Nuestro. Nadie puede llamar Padre a alguien si no es su hijo. Amén. Nadie puede llamar a alguien Padre si no es su hijo. Bueno, pues el Padre Nuestro nos recuerda que tú y yo somos hijos de un Padre maravilloso. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Nos recuerda que usted y yo contamos, aleluya, con un Padre que nos ama, con un Padre que nos ama profundamente. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: miren con cuánto amor nos amó nuestro Padre, que nos llama sus hijos.
El amor de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas es evidencia, aleluya, de que Él es nuestro Padre. Y cuando Él se acerca a nosotros, lo hace llamándonos como sus hijos. Y luego dice Juan, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Usted y yo tenemos que estar conscientes de cuál es nuestra posición. Jesús les dice, ustedes van a orar, pero para hacerlo efectivamente ustedes tienen que hacerlo con la conciencia de que ustedes son hijos. Ustedes no se acercan a un ser extraño. Ustedes no se acercan a una persona ajena. Ustedes no se acercan, aleluya, a algo distante, sino que se acercan a algo que está tan cerca de ustedes, porque es su Padre celestial. Tenemos que hacerlo cuando oramos, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando acercamos nuestros corazones necesitados a la presencia de Dios. Tenemos que hacerlo a conciencia, con conciencia de que nosotros somos hijos del Señor. Este es el tono con el que comienza el Padre Nuestro. Es una invitación a recordar que tú y yo somos hijos del Señor, que somos hijos de un gran rey, que somos hijos de un Padre amoroso. Aleluya, la Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Porque la raza humana fue creada por Dios, pero aleluya, Dios es el creador de la raza humana, pero no es el padre de toda la raza humana. Amén. Porque la Biblia nos dice enfáticamente, hablando Juan en su evangelio, nos enseña que Jesús mismo expresó estas palabras: fueron aquellos que lo recibieron y a los que creen en su nombre. Solamente aquellos que lo reciben. Hay muchas personas que todavía no reciben a Jesús. Dios los ha creado, pero ellos todavía no han querido recibir a Cristo como su Salvador personal y como el Señor de sus vidas. Por lo tanto, cuando la gente lo rechaza, cuando la gente no lo recibe, cuando la gente no cree en su nombre, no pueden estar bajo la cobertura de la paternidad de Dios. ¿Está conmigo? Solamente aquellos que han recibido a Jesús, solamente aquellos que han creído en su nombre, dice la Escritura claramente, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El evangelio de Juan es enfático al declarar que la paternidad de Dios solo está disponible para todos los que lo reciben y los que creen en el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, en ese momento, hermanos, venimos a formar parte de la gran familia de Dios, y nuestro Dios viene a ser para nosotros nuestro Padre. La Biblia también nos dice en Efesios 1 versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Aleluya. Dios, aleluya, buscó que nosotros a través del sacrificio de Cristo pudiéramos accesar a Él. Cristo, amados hermanos, viene a ser, aleluya, ese enlace, ese medio, esa manera de poder conectar nuestra vida, que estábamos desamparados, que estábamos, aleluya, distantes, que estábamos, aleluya, angustiados por las circunstancias que superaban nuestra vida. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, Cristo vino a darnos acceso a su Padre, a nuestro Padre celestial. Y cuando tú le recibes y cuando tú crees en su nombre, esto te da un estatus. Dice la Escritura, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto tiene que ver con posición. Esto tiene que ver con que esto es un acto de la gracia maravillosa del Todopoderoso. Somos nosotros, hermanos, hijos del Señor. Tenemos nosotros que estar conscientes de esa posición que nosotros tenemos mediante nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el único medio para relacionarnos con la paternidad del Señor. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de accesar al Padre es a través de Cristo. Por eso es importante que si usted no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal, usted lo haga.
Usted abra su corazón, porque cuando usted abra su corazón a Cristo, usted va a disfrutar de los cuidados de un padre que lo ama, de un padre que está al pendiente, de un padre que quiere ayudarte, de un padre que está cercano, de un padre al que tú puedes acceder sin ningún tipo de problema. Por eso el enemigo se levanta y quiere detener nuestra decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Él quiere que nos alejemos de esa cobertura. Amén. Si usted ya ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, Satanás estará buscando las formas y las maneras de sacarte de la cobertura, de sacarte de esa protección que Dios te da como su Padre. Amén. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, oren con esta conciencia: Padre nuestro. Nadie puede llamar Padre si no es su Hijo. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 1 versículo 18: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Vuelve a recalcar, vuelve a señalar, hermanos, que es a través de Cristo que ustedes y yo podemos disfrutar, aleluya, de la ayuda y del favor de nuestro Padre. Por eso cuando el escritor a los Hebreos escribe que podemos acercarnos al Señor, dice el escritor a los Hebreos: te puedes acercar al trono de la gracia confiadamente. Ese es el tono: con toda confianza, con plena confianza. ¿Por qué? Porque te estás acercando a tu Padre. Amén. Mi hijo se puede acercar con toda confianza a mí. Mi hijo se puede acercar con toda confianza a mí y expresarme su corazón y expresarme lo que necesita. Él no tiene que buscar en otra parte. Él no tiene que llamar a otra gente. Él no tiene que pedir a otras personas. Él puede acercarse a mí con la confianza de saber que es mi hijo, que el saber que soy su padre. Lo mismo sucede cuando tú estás consciente de que a través de Cristo tú tienes un Padre amoroso que está pendiente y que está al cuidado de todos nosotros. Número 2, la segunda cosa, hermanos, aleluya, que nos recuerda el Padre nuestro es nuestra posición en la iglesia. Y este es un punto muy interesante que quiero compartir con ustedes. Primero, nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo, pero lo segundo es que nos recuerda cuál es nuestra posición en la iglesia. Y escuchen lo que voy a mencionar, porque cuando Jesús comienza hablando del Padre nuestro, Jesús no les dice: digan Padre mío, que no estaría mal. Pero Jesús está hablando a sus discípulos. Amén. Y Jesús no le está diciendo a Pedro: di Padre mío. No le está diciendo a Juan: di Padre mío. Lo que les está diciendo es: digan Padre nuestro. Amén. Jesús está hablando de esta forma, aleluya, porque quiere que los discípulos estén conscientes de que hay una hermandad, de que hay una fraternidad, de que hay un compañerismo. Padre nuestro me hace conciencia de que no soy hijo único. ¿Qué sucede a veces con el hijo único? No sabe compartir. ¿A poco no? ¿Verdad? Y usted se da cuenta, es que el niño es que está solito, él nunca comparte con nadie. Cuando viene alguien no le quiere prestar a nadie, ¿verdad? Y, tiene que aprender a compartir y tiene que aprender a relacionarse. Y es que cuando está solo, la casa es de él completamente, ¿verdad? Pero el niño tiene que aprender a compartir cuando hay alguien más, ¿verdad? Cuando hay alguien más. Y entonces, ¿qué sucede con los discípulos? ¿Qué sucede con los hijos de Dios? Usted y yo tenemos que estar conscientes de algo. Queremos aprender a orar. Bueno, vamos a hacerlo de una buena manera, conscientes de quiénes somos en Cristo, pero también conscientes de que somos parte de una iglesia, de que somos parte de un cuerpo, que estamos compartiendo, amados hermanos, las bendiciones de un Padre que nos ama a todos por igual. Amén. Y esto tiene que ver directamente con lo que el Señor Jesús enseña. Si usted va a Mateo capítulo 18 versículo 19, ese texto no lo tienen ahí ustedes, pero lo pueden anotar a un ladito. Mateo 18, 19 dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo para orar, amén, la unidad está directamente relacionada con la oración. Tenemos que aprender a orar y hacerlo conscientes, aleluya, de que somos parte de una gran familia, que somos parte de una familia de la fe.
Y lo que sucede con mi familia repercute en mis oraciones. ¿Está conmigo? Lo que sucede con mi familia. Usted va a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Pedro está hablando a los matrimonios y está diciendo a los matrimonios en el verso 7 que se mantengan en unidad, que se mantengan en sus relaciones bien, que vean por una buena estabilidad matrimonial. ¿Para qué? Para que sepan solucionar sus problemas. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Nuestras oraciones, y pues nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me contestas? Y Dios te dice, ¿cómo estás con el hermano con el que te sientas o con el que te sentabas el domingo pasado? Amén. Es que el domingo ese me hizo mala cara, que si esto, que si lo otro, mejor me voy a sentar de otro lado. Y ahí ya no es Padre Nuestro. ¿Está conmigo? Esa es la tónica del Padre Nuestro. Queremos oraciones que den resultados, queremos oraciones efectivas, queremos oraciones que lleguen al cielo. Tendremos que aprender que como hijos de Dios compartimos, hermanos, una familia, y lo que sucede con mi familia, lo que sucede en mi familia va a repercutir en mis oraciones. Y hay oraciones que están siendo estorbadas, hay oraciones que no están siendo contestadas, hay oraciones que no están alcanzando respuestas, no porque Dios no quiera responder, es que hay situaciones en nuestra vida que nos están afectando y no permiten que nuestras oraciones sean contestadas como queremos. ¿Está conmigo? Estamos leyendo entre líneas el Padre Nuestro. Pero tenemos nosotros que entender que nuestra posición en la iglesia, Mateo 18:20 dice, porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnen en mi nombre, ¿qué dice Dios? Yo voy a estar ahí. Y eso es lo que queremos. Amén. Eso es lo que queremos. Mire, yo estuve fuera varios servicios, pero eso no impidió que tuvieran cultos. Eso no impidió que se gozaran tanto el domingo en la mañana como en la tarde, y que celebraran un precioso culto el martes y el miércoles. ¿Por qué? Porque, aleluya, lo importante no es que esté yo, lo importante es que esté el Dios Todopoderoso y que esté presente en nuestras reuniones. Eso es lo que queremos. Queremos que Dios se haga presente, que Dios esté con nosotros. Pero para que Dios esté con nosotros tenemos que empezar a trabajar y ponernos de acuerdo. Amén. ¿Está conmigo? Los vi un poquito más animados hace rato. Amén. Vamos a hablar 4 cosas aquí en este punto número 2. ¿Qué le parece si las anotamos? Antes de ir anotando, la primera de Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cada vez que usted diga Padre Nuestro, acuérdese del hermano, acuérdese de la hermana, acuérdese de su esposo, acuérdese de sus hijos, acuérdese del compañero de fe, acuérdese del compañero de ministerio, acuérdese de esa gran familia de la fe. Oiga, y cuando hablamos de familia, hay de todo en la viña del Señor. ¿A poco no? En casa está el que le gusta esto, el que no le gusta el otro, el que si esto, el que si aquello, el juguetón, el serio, el organizado, el que tira todas las cosas. Oiga, y hay que aprender a convivir como familia. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, cuando yo digo Padre Nuestro, yo tengo que recordar que tengo hermanos en la fe con los que tengo que estar de acuerdo. Porque eso es lo que dice el Señor: si 2 de vosotros, 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo para orar, cualquier cosa que pidan, yo no voy a tardar, yo no voy a reparar, yo no me voy a detener para contestárselos. Amén. Tenemos nosotros que amarnos así como hemos sido nosotros amados. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 13 versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La primera cosa que quiero que escriban ahí, cuando hablamos de nuestro Padre y la clase de amor que Él pide de nosotros, es entender que este amor es un mandamiento. Amar, hermanos, no es un sentimiento, es una decisión que tomamos. Es nuestra voluntad, es involucrar, es un acto de nuestra voluntad. No importa qué tan difícil se considere esto, debemos amar de manera activa, consciente y profunda a nuestros hermanos en la fe. Y esto tiene que ver con nuestra decisión. La decisión de amar es un acto
de obediencia. Es decir, yo quiero obedecer a Dios. Y si yo quiero obedecer a Dios, yo tengo que amar como Dios espera que yo lo haga. Aleluya, no es una opción, es aleluya, un mandato que Dios ha estipulado en su palabra. Lo hemos leído en el verso 34, capítulo 13 de San Juan. Pero también primera de Juan, capítulo 3, verso 11 dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Cristo rompe con ese mito, hermanos, con ese mito que a veces hemos escuchado, que el amor se basa en pensamientos agradables o experiencias de sentimientos. Es que no siento, es que no, la verdad no me nace. Jesús está diciendo aquí una definición nueva de amar. El amor en alto nivel tiene que ver con una conducta y una profesión de fe que se ve, aleluya, que se transmite en una acción santa. Cuando usted actúa como Dios actúa a favor suyo, usted lo que está haciendo es marcando en su conducta y en su fe, aleluya, una naturaleza que ha venido de Dios a su vida, porque así nos enseña la Biblia. Hemos sido partícipes de la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, podemos amarnos los unos a los otros. Mire, no debemos decidir. No debemos decidir a quién amar, debemos decidir amar. No se trata de decidir a quién amar. Yo amo a aquel, amo a aquella, amo esto, amo aquello. No se trata de decidir a quién amar, se trata de decidir amar. Jesús no decidió a quién amar. Jesús amó a todo el mundo, dice la Biblia. Él amó a todo el mundo. Aleluya, y por su gran amor, por ese gran amor que había en su corazón, murió por todos en la cruz del Calvario. Segundo, también tiene que ver con que amar a Dios es a través de las personas. Amar es amar a Dios a través de las personas. Anote eso también, por favor. ¿Podemos nosotros amar a Dios? Amando a la gente. Y lo dice claramente primera de Juan, capítulo 4, verso 20. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Amén. No podemos decir que amamos a Dios si nosotros, como familia de la fe, no estamos mostrándonos el amor los unos a los otros. Si los hermanos que nos rodean no están experimentando el amor de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Para Dios, hermanos, toda la gente es importante. Para Dios, la gente que te rodea es importante. Y si son importantes para Dios, no pueden dejar de serlo también para ti. El Señor nos está diciendo que tenemos que amar a las personas, porque amando a las personas podemos mostrarle amor también hacia Él. Mire lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Esto es bastante fuerte lo que dice este versículo. Todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Todo el que ama ha nacido de Él. Es fácil amar a las personas cuando hemos nacido de Dios. Cuando conocemos a Dios, no se es difícil amar. Es fácil amar cuando nosotros conocemos al Señor. Y el versículo siguiente dice: porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Y si realmente conocemos a Dios, vamos a mostrar ese amor a la gente. Pero si no amamos, si somos selectivos, si empezamos a distinguir entre a quién amar y a quién no amar, a quién ayudar, a quién no ayudar, si empezamos a actuar de esa manera, lo que estamos mostrando simplemente es que no conocemos a Dios tal cual es. El que no ama, dice, no conoce a Dios. Sencillamente, así es. Puedes cantar muy bien, puedes tocar muy bien, puedes predicar muy bien, puedes hacer muchas cosas bien en la iglesia, pero si no estás mostrando el amor de Cristo, no conoces al Señor. Estás cantando sin conocer a Dios. Estás tocando un instrumento sin conocer a Dios. Estás predicando sin conocer a Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La tercera cosa es que este amor es evidencia de nuestra salvación. Amén. Es evidencia de nuestra salvación. Esta clase de amor
es un fruto, muestra evidencia, es una señal de que nosotros somos salvos. Solamente voy a leer el verso 14, del capítulo 3 de Primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Amén. Entonces, si una persona no ama, es que no ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Si tengo 20 años, si tengo 15, si tengo 10, si aquí he estado toda mi vida, si no has amado, si no muestras tu amor, si no enseñas el amor de Cristo, no has pasado de muerte a vida. Así lo dice la Biblia. La evidencia de pertenecer a la familia de Dios es amar a los hermanos. Nuestro amor, amados hermanos, es una evidencia. Nuestro amor mostrado a las personas es una evidencia de nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios. Y por último, es un testimonio al mundo. Amén. Esta clase de amor es un testimonio al mundo. Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Nosotros probamos nuestra fe en Cristo no por las normas que cumplimos, sino por el amor que damos. Amén. Por el amor que damos. Por eso Jesús habló de este mandamiento: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Con eso es suficiente. Amén. Pero a veces, hermanos, queremos mostrar tanto amor a Dios y nos olvidamos del prójimo, y no puede ser así. Amén. No podemos nosotros decir amar a Dios al cual no hemos visto, y a nuestro prójimo que lo vemos no lo podemos ni siquiera ver. Amén. Entonces Dios nos habla de un amor que se vuelve un testimonio para el mundo. Ahora, es interesante ver también y notar que en el verso 35 Jesús está diciendo que se amen, no está diciendo que me amen. Amén. Jesús puede haber dicho a sus discípulos: si ustedes me aman, ustedes van a hacer testimonio a la gente. Pero Jesús no está diciendo así. Jesús está diciendo: si ustedes se aman. Amén. Porque es muy fácil decir: es que yo amo tanto a Dios. Amén. ¿Verdad? Y desaparecer como que nada pasó por aquí. ¿Verdad? Amén. Pero la verdad es que este amor se deja ver en nuestro trato, en nuestra relación, en cómo nos relacionamos los unos con los otros, en cómo nos sobrellevamos los unos por los otros, en cómo nos ayudamos, cómo nos cooperamos, cómo participamos los unos de los otros. Nuestro compañerismo muestra, amados hermanos, aleluya, la clase de amor que hay en nuestros corazones. Lo mejor que nosotros podemos hacer para alcanzar a nuestra comunidad es amarnos los unos a los otros. La mayor influencia que vamos a ejercer en esta comunidad es a través, hermanos, de la unidad que nosotros podamos mantener, trabajar en nuestra iglesia. Tenemos nosotros, y escucha lo que le voy a decir: la unidad de la iglesia es responsabilidad de todos. Si a usted le gusta criticar, si a usted le gusta hablar, y es que estoy tan preocupado que quería compartir esto. Si realmente está preocupado, venga con nosotros. No va a solucionar nada hablando por allá, o diciendo cosas allá, o tomando 30, 40, hasta una hora por teléfono. Ahí están muy serios. ¿Me explico? Si realmente queremos mantener la unidad, tenemos que trabajar todos, tenemos que enfocarnos todos, tenemos que buscar todos. Dice la Biblia: seguir la paz con todos. Amén. Tenemos que perseverar todos unánimes. Pero esto es un trabajo de todos y es su responsabilidad. Y si algo no está sucediendo, aleluya, usted puede ser responsable también. ¿Está conmigo? Dice el Señor: Padre nuestro. Cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, porque de esta manera están conscientes quienes son en Cristo, pero también están conscientes de quienes son en la iglesia. Y nosotros somos una gran familia. ¿Cuántos dicen amén? Somos una gran familia de la fe, y tenemos nosotros que fortalecernos. Pero podemos nosotros, hermanos, alcanzar a nuestra comunidad para Cristo si nos estamos amando los unos a los otros. Mire, podemos repartir miles de despensas, pero si no nos amamos, no estamos dando verdadero testimonio de nuestra fe. Podemos cantar miles de cantos,
Pero si no nos amamos, no estamos dando fiel testimonio de nuestra fe. Podemos predicar miles de sermones y escucharlos y hablarlos y transmitirlos, pero si no estamos amándonos, no estamos dando testimonio de nuestra fe. Por eso el Señor nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Mire, usted puede ser el mejor retrato de Jesús. Usted ve retratos pintados de lo que se dice, puede ser la imagen de Jesús. Usted le puede preguntar a un anglo y ¿cómo crees tú que sea Jesús? Y a lo mejor él le va a decir, bueno, es güero, alto, de ojos azules o verdes y pelos rubios, y esa es la descripción que le van a dar de Jesús. Usted le pregunta a un hispano cómo es Jesús y bueno, usted y yo sabremos de qué manera lo vamos a describir. Pero yo tengo un amigo que es de tez, es negro, de raza negra, y es pastor y es muy amigo mío. Y a veces platicando, de repente me dice, te vas a sorprender cuando vayas al cielo y te des cuenta de que Cristo es negro. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas descripciones que de pronto podemos nosotros imaginarnos cómo es Jesús, cómo era Él físicamente, y en esa tendencia de querer mostrarlo, se han pintado diferentes cuadros y diferentes retratos. Yo quiero decirle que usted puede ser el mejor retrato de la persona de Jesús. Y el mejor retrato, aleluya, Él lo pintó en la cruz del Calvario. Y el material que utilizó fue su amor, derramando su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y si queremos nosotros mostrar quién es Jesús, tenemos que empezar a amar así como Cristo nos amó a nosotros. Tenemos que empezar a amar a las personas, aleluya, así como Cristo nos ha amado a nosotros. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Si dos de vosotros o tres se ponen de acuerdo para orar, dijo el Señor, es en vano repetir no tiene sentido repetir el Padre Nuestro si no estamos conscientes de cuál es nuestra posición en la iglesia como la familia de Dios que somos. Número 3, vamos más adelante. También, hermanos, el Padre Nuestro nos recuerda la posición de Dios. Nos recuerda la posición de Dios. Nosotros estamos tan limitados. A nosotros las circunstancias, hermanos, nos superan tan fácilmente. Las situaciones de la vida a las que nos enfrentamos todos los días nos pueden llegar a superar con tanta facilidad. Momentos que parecían estar tranquilos, momentos que parecían ser llevaderos, de repente empiezan a tomar un cauce completamente distinto. Las cosas comienzan a tomar dirección diferente a la que nosotros pensábamos o planeábamos que tenía que suceder, y de repente perdimos el rumbo. ¿Por qué? Porque somos tan limitados, porque las cosas nos superan con tanta facilidad. Pero mire, aleluya, nuestro Dios es un Dios muy pero muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es un Dios tan grande, y el Padre Nuestro nos lo recuerda. El Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No se olvide, en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, en los momentos en que la situación parece complicarse y ponerse más grave, recuerde que hay un Dios que sigue sentado en su trono de gloria. Él sigue estando, aleluya, Él sigue teniendo el control de todas las circunstancias. No hay situación que a Él lo supere. Por eso Él dice, hablando el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos. Nuestros pensamientos, hermanos, a veces son tan frágiles. Amén. Nuestros pensamientos nos mortifican. Estamos adelantándonos porque nuestra imaginación empieza a correr con tanta rapidez y empezamos a imaginarnos lo peor. Cuando todavía no estamos ni siquiera comenzando, empezamos a tener ciertos temores porque nuestros pensamientos pueden tomar diferentes, aleluya, percibir diferentes situaciones y empezamos a desesperarnos y a angustiarnos. Pero el Señor dice, yo no pienso como tú piensas,
piensas. Aleluya, yo no me desespero. Mis pensamientos no se complican porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Los pensamientos de Dios están firmes. Los pensamientos de Dios están firmes. Y Él dice, y mis caminos están muy por encima de lo que tú pudieras imaginarte. Yo no sé qué es lo que pase por su pensamiento en esta mañana, acerca de los días que vienen, acerca de la situación que está viviendo. Pero yo quiero recordarle que el Padre nuestro nos pone en la perspectiva correcta. Amén. Nos pone en la perspectiva correcta. No en la forma en que nosotros vemos las cosas. Porque nosotros vemos las cosas, hermanos, a veces tan grandes. Amén. Pero un Dios tan grande siempre va a ver las cosas muy pequeñas. Lo que para ti, para mí es imposible, para Dios no lo es. Tenemos que aprender. El Padre nuestro nos invita a hacer oraciones del tamaño de Dios. El Padre nuestro nos invita a que oremos, hermanos, del tamaño de nuestro Dios. Amén. Y yo quiero invitarle a que usted se acerque porque el Padre nuestro es una invitación a acercarnos a nuestro Padre. Usted tiene acceso a su Padre celestial. Una ocasión un padre manejaba en medio del tráfico y de repente el niño que iba detrás, un niño pequeño de entre 4 o 5 años, usted sabe que a esa edad preguntan todo y cuando ya les da la respuesta usted piensa que está todo tranquilo y vuelven a preguntar. Los que ya pasaron por ahí sabrán. Amén. Y los que no han pasado, acuérdense. Amén. Van a tener que dar muchas respuestas a todo, porque a esa edad todo pregunta. Amén. Y cuando el padre pensaba que ya había terminado de preguntar, de repente el niño se queda quieto, mira hacia afuera y empieza a preguntar: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá, cuando casi quiso frenar y interrumpir el tráfico, porque no sabía, que él quería dar una respuesta correcta, de qué forma él podía responder bien a su hijo sin causar alguna afección en sus pensamientos. Y él dijo: ¿qué respondo? Y buscaba de una manera querer evitar o de alguna manera salir adelante con esta pregunta, una respuesta fácil y breve. Pero de repente dice que él empezó a ver hacia el cielo y se dio cuenta que pasaba un avión. Y entonces el papá le pregunta a su hijo: bueno, dime tú de qué tamaño es ese avión. Y el niño lo ve y dice: no, papá, está pequeñito. Míralo, aquí está. De este tamaño es. Amén. Y entonces el papá da vuelta y va rumbo al aeropuerto, baja en el aeropuerto. Y cuando está ahí en la sala de espera, están las grandes ventanas y le dice al niño: acércate y quiero que me digas de qué tamaño es el avión. Y cuando el niño ve el avión para los ojos y pela los ojos y de repente dice: papá, el avión es muy grande. Y entonces el papá le dijo: así es lo mismo que sucede cuando se trata de Dios. Si tú estás lejos, vas a ver a Dios muy pequeño, pero cuando tú te acercas, te vas a dar cuenta que tu Dios es mucho, pero muy grande. Por eso dice Jesús: cuando ustedes oren a su Padre. Oren al Padre que está en los cielos. Y es un Padre muy grande, que aunque a nosotros nos superen las circunstancias, a Él no. Él sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted ha perdido el control. Yo no sé si usted la vida lo ha llevado por una dirección completamente distinta. Pero Dios sigue estando en su trono y todo lo que usted tiene que hacer es acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro para su alma. Su familia puede experimentar los mejores días. Tu matrimonio puede experimentar los mejores días. Tu vida puede experimentar los mejores días. Pero para ello tú tienes que acercar tu corazón a Dios. Aleluya, confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo. José es un ejemplo, amados hermanos, de afrontar vicisitudes en la vida. Para José la vida no fue fácil. Para José la vida se le complicó. Para José la vida se le salió de rumbo. Él estaba ilusionado. Pensaba que salir de su casa lo llevaría a alcanzar los sueños más altos que él había contemplado. Él miraba hacia su futuro y él miraba un futuro próspero.
próspero, lleno de bendición. Pero qué diferente fue cuando se vio esclavo, cuando sus padres, sus propios hermanos lo tomaron para querer matarlo en primera instancia, pero después decidieron venderlo y sacar provecho económico, aleluya, a su venta. Pero no solamente lo vendieron, sino que lo revendieron en Egipto y llegó a casa de Potifar. Injustamente fue a dar a la cárcel, donde estuvo cerca de 2 años aproximadamente, pasando y pagando una condena, aleluya, aun cuando él sabía que era inocente. A veces la vida nos da este tipo de reveses, y en esos momentos es muy fácil preguntarte dónde está Dios. Y uno pudiera preguntarse al leer la historia de José y preguntar dónde estaba Dios cuando José estaba siendo injustamente maltratado, cuando José fue arrancado de la casa de su padre. ¿Dónde estaba Dios? Pero cuando usted va al capítulo 39 del libro de Génesis, se dará cuenta que el verso 2 y el verso 21 dicen: y Dios estaba con José. Porque las circunstancias nos pueden sacar de rumbo, porque las circunstancias a nosotros nos pueden tomar de sorpresa, porque las circunstancias a nosotros nos pueden superar con tanta facilidad, y lo que pensábamos que estaba todo en perfecto estado de repente empieza a descomponerse, de repente empiezan a tomar caminos distintos, y uno, aleluya, puede perder el rumbo con tanta facilidad. Pero hay que entender que aun cuando las circunstancias empiezan a tomar este tipo de apariencia, usted tiene que estar consciente de que su Padre Celestial sigue estando en el trono de gloria, y Él sigue teniendo el control de todas las cosas, y Él sabe, como dice Romanos 8:21, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para su bien. Den un aplauso al Señor esta mañana. No se deje llevar por las apariencias que quieren engañarlo. Recuerde cuál es la posición de Dios. La posición de Dios, amados hermanos, es la posición del más grande. Es la posición de quien tiene el control. Es la posición del que es soberano. Por eso dice el apóstol Pablo: y sabemos. Esto es lo que tenemos que saber, y es lo que Cristo quiso enseñarle a sus discípulos. Recuerden la posición de Dios, que no se les olvide. Ustedes tienen que saberlo, porque si ustedes lo saben, entenderán que Dios siempre está en control de todo. A Dios nada le toma por sorpresa. Capítulo 39, versículo 2 de Génesis, dice que Dios estaba con José, y ¿sabe qué? Lo hizo varón próspero. Y el verso 21 dice que Dios estaba con José, y en medio de la cárcel halló misericordia y gracia delante de los ojos del carcelero. Porque aunque la circunstancia esté soplando y esté empujando con tanta fuerza sobre tu vida, aleluya, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y por último, pasen los músicos, por favor. También tenemos que recordar la cuarta cosa. Y la cuarta cosa es, hermanos, que el poder del nombre de Dios. Tenemos que recordar a través del Padre Nuestro cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra posición en la iglesia, la posición de Dios. Pero también tenemos que recordar el poder del nombre de nuestro Dios. El poder del nombre de nuestro Dios. Sabe que los judíos tenían mucho miedo a hablar, decir el nombre de Dios. Amén. Ellos tenían mucho cuidado. Ellos no querían pronunciarlo porque era pronunciarlo en vano. Así que mejor decidían no hablarlo. Mejor decidían quedarse callados cuando se trataba de decir el nombre del Señor. Amén. Pero ¿sabe qué sucede cuando Cristo viene a este mundo y muere por nuestros pecados? La Biblia dice en el Filipenses capítulo 2 que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él soportó el escarnio, Él soportó el sufrimiento, Él soportó la cruz. En su condición de hombre, dice la Biblia, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y debido a eso, dice la Escritura que Dios lo catapultó hasta lo más alto, lo exaltó a lo más alto. Recuerda el Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo recuerda que tenemos un Dios que es soberano,
que está en lo más alto. Pero a ese Dios que es nuestro Señor, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Dios lo exaltó a lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, escucha cómo lo pronuncia el apóstol Pablo, sin temor, sin preocupación. Pablo lo expresa con todo su corazón, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios nos ha dado su nombre. Dios nos ha dado su nombre. Y cuando Jesús se acerca a sus discípulos para decirles cómo deben de orar, Jesús les dice: ustedes tienen que hacer esto: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tomen el nombre de Jesús, usen el nombre de Jesús, apliquen el nombre de Jesús, tomen autoridad en el nombre de Jesús, porque mientras no lo hagamos, hermanos, nada sucede. Aleluya. En el cielo el cielo no se conmueve, no se estremece cuando se escucha mi nombre. En la tierra no se estremece cuando se escucha mi nombre. Allá abajo, mi nombre, aleluya, no hace estremecer el infierno. Pero hay un nombre que estremece los cielos. Hay un nombre que estremece la tierra. Hay un nombre que hace retumbar hasta el mismo infierno. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos está diciendo: aleluya, tomen el nombre de Jesús, tomen el nombre de Dios. Aleluya, dice San Juan capítulo 14 versículo 13 al 14: y todo lo que pidieras al Padre, no en el nombre de Juan, no en el nombre de Pedro, aleluya, en mi nombre, dice el Señor Jesús. Todo lo que tú pidas en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y en San Juan 15:16 lo ratifica: ustedes no me eligieron a mí y yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. El Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. En cierta ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Yo no sé qué es lo que usted necesita esta mañana. Yo no sé por lo que usted ahora mismo esté pasando. Yo no sé cuál sea la situación, aleluya, por la que usted esté atravesando en este momento. Pero algo sucede cuando empezamos a tomar el nombre de Jesús. Algo sucede cuando comenzamos a declarar el nombre de Jesús. Y yo quiero invitarlo en esta mañana a que usted tome autoridad en el nombre de Jesús. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Juan, se lo dijo al resto de los discípulos. En el capítulo 3 de Hechos, Pedro y Juan subían a la hora novena, a la hora de la oración, con dirección al templo. Y cuando llegaron al templo, cuando llegaron a donde estaba el templo, la Biblia dice, aleluya, que Juan y Pedro se acercaron. Y un hombre que estaba ahí acostumbrado se ponía en el mismo lugar. La Biblia dice que cuando los vio, apenas los vio, les extendió la mano y les dijo: denme dinero, denme un poco de limosna. Pedro y Juan le respondieron: míranos. Era evidente que ellos no tenían algo. Era evidente, aleluya, como cuando usted se saca los bolsillos y le dice a sus hijos: no tengo nada.
no tengo nada. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación en la que ustedes simplemente no han tenido nada. No hay nada, no hay de dónde agarrarse para pensar que las cosas van a cambiar. No hay de dónde tomarse para empezar a soñar y decir mañana las cosas van a ser diferentes. Pues Pedro le dijo a aquel hombre: mira, no tenemos nada. Pero cuando no se tiene nada, aleluya, es suficiente tomarse del nombre de Jesús, tomar el nombre de Cristo. Y cuando ellos no tenían nada, la Biblia dice que le dijeron: pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Las cosas comenzaron a cambiar, porque la Biblia dice, yo no sé cómo sucedió, pero la Biblia dice que sus tobillos fueron afirmados. Seguramente empezó a haber un tronadero de huesos. Las coyunturas empezaron a fortalecerse, y aquel que estaba paralítico en la entrada del templo por años, la Biblia dice que entró al templo saltando y alabando el nombre que es sobre todo nombre. Algo sucede cuando declaras el nombre de Jesús. Y esta mañana el Señor nos invita a que lo hagamos.